Saludos a todos. Están en el canal Ecos de los Dioses. En la mitología de casi todos los pueblos, de una u otra manera, existe un lugar al que van las almas de quienes se comportaron bien y correctamente en la vida terrenal. Sin embargo, las ideas sobre lo que es correcto difieren mucho entre distintas culturas. La mitología describe el paraíso como un lugar que ofrece una felicidad infinita, una existencia tranquila y apacible, todo aquello que le faltaba al ser humano durante su vida en la tierra. En estas representaciones existen muchas características en común. Sin embargo, no siempre se trata simplemente de un hermoso jardín. En este episodio hablaremos de cómo es exactamente ese lugar que puede llamarse paraíso en la visión de diferentes cosmovisiones. Gracias por sus likes, opiniones y comentarios. Disfruten del video. El Elíseo, también conocido como los Campos Elíseos y las Islas de los Bienaventurados. Según la mitología griega antigua, el Elíseo es una parte del inframundo, en el reino de los muertos, donde gobernaba el dios Hades. Este lugar estaba habitado por diversos espíritus y almas bienaventuradas de aquellos que en vida fueron héroes y realizaron actos virtuosos. Inicialmente, el Elíseo estaba destinado solo a los héroes a quienes los dioses concedían la inmortalidad, pero más tarde pasó a estar disponible para todas las almas virtuosas y los iniciados. Sin embargo, antes de llegar allí, era necesario presentarse ante el juicio del inframundo. Después de esto, las almas piadosas de los muertos debían beber del río Lete, cuyas aguas otorgaban el olvido total de los sufrimientos y de todo lo que las almas habían hecho en el mundo de los vivos. Homero sitúa el Elíseo en el extremo occidental del mundo, a orillas del río Océano. Según la mitología griega, este lugar deleitaba a sus habitantes con una eterna primavera y arboledas sombrías. Allí había su propio sol y sus propias estrellas, y las almas pasaban los días sin tristeza ni preocupaciones. En los campos elíseos, el aire siempre era suave y fragante, y en el prado dorado brillaban miles de flores resplandecientes mientras se escuchaba el hermoso canto de los pájaros. Los habitantes estaban liberados de todo tipo de obligaciones y molestias. Se entretenían y se dedicaban a sus actividades favoritas. Entre las sombreadas avenidas, los justos llevan una vida dichosa organizando juegos deportivos y veladas musicales. El Elíseo es el lugar de descanso final de las almas heroicas, benditas y virtuosas. Iri o Svarga es el paraíso en la mitología eslava oriental, el reino celestial de los dioses al que van las almas de los antepasados fallecidos, que eran enterrados en la tierra o incinerados en piras funerarias. Se creía que sus almas eran recogidas y llevadas por alondras. Iri se encuentra en uno de los mundos, llamado Prav. Iri fue creado por Svaro y se representaba como un jardín paradisíaco en el que crecen árboles nunca vistos, incluido el árbol del mundo, bajo cuya copa habitan las almas de los muertos. Allí florecen hermosas flores y lo habitan aves extraordinarias, desconocidas en la tierra, que cantan con diferentes voces, fuertes, suaves y delicadas, y ese canto se funde en una única y armoniosa melodía. Todo en él es tan hermoso que para las almas que allí habitan, los siglos parecen instantes. Iri posee fuentes con agua pura de manantial. El árbol sagrado de Iri en la mitología eslava se considera el roble, el abedul o el manzano, en el que crecen manzanas rejuvenecedoras. En la mitología armenia antigua, una parte del mundo de los muertos,
un lugar paradisíaco al que van los justos, se llamaba Drach. En Drach se encuentra el Pardés, un jardín del paraíso, en cuyo centro crece el árbol de la vida, el Natsar, que es el centro del mundo y el símbolo de la realidad absoluta. Este árbol simbolizaba y conectaba entre sí el mundo subterráneo, el terrenal y el divino. Se creía que sus raíces se adentraban en el inframundo, su tronco se encontraba en la tierra y sus ramas se elevaban hacia el cielo. Al nacer una persona, el espíritu de la muerte, Grog, escribe en su frente su destino. A lo largo de toda la vida del ser humano, Grog anota en su libro sus pecados y buenas acciones, que deben ser comunicados en el juicio divino. Los pecadores, al cruzar el puente, hecho de cabellos de Masik Murgu, resbalan y caen en el río de fuego que los conduce a Hog, análogo del infierno, mientras que los justos cruzan el puente con facilidad y llegan a Drach. El Palacio de los Caídos, así se traduce literalmente Valhalla. Este salón celestial se encuentra en Asgard. En la mitología escandinava, Valhalla es el paraíso para los valientes guerreros caídos en combate. Solo aquellos que morían en batalla con armas en las manos eran dignos de ser enviados a este palacio paradisíaco. Valhalla está gobernada por el propio Odín. Según las leyendas, el Palacio de los Caídos es una gigantesca sala con un techo hecho de escudos dorados sostenidos por lanzas. Este salón tiene 540 puertas y por cada una de ellas saldrán 800 guerreros al llamado del dios Heimdall durante la última batalla. El Ragnarok, los guerreros que habitan en Valhalla, se llaman Einherjar. Cada día, desde la mañana, se visten con armaduras y luchan hasta la muerte, y luego resucitan para sentarse juntos a festejar. Se alimentan de la carne del jabalí Sehrimni, que es sacrificado cada día y cada día vuelve a la vida. Los Einherjar beben hidromiel que produce la cabra Heidrun, que se encuentra en Valhalla y se alimenta de las hojas del árbol del mundo Yggdrasil. También en las crónicas nórdicas antiguas se mencionan a las doncellas aladas, las valquirias que acompañan a los Einherjar. Son precisamente las valquirias quienes eligen a la mitad de los guerreros caídos y por voluntad del Dios Supremo, Odín, los llevan hasta las puertas de Valhalla. La palabra nórdica antigua Folkvang puede traducirse de dos maneras: campo de la gente o campo de los ejércitos. Según los dichos de Grimnir y la Edda Mayor, en Folkvang llega la mitad de los guerreros caídos en combate, mientras que la otra mitad es llevada por el Padre de todo a Valhalla. De este modo, Folkvang, en la interpretación tradicional, representa un mundo que en varios aspectos es opuesto al mundo de Valhalla. En los salones de Valhalla, los guerreros festejan y luchan constantemente en una batalla interminable, mientras que en los salones de Freyja reina la paz y la tranquilidad eterna. Allí, los guerreros disfrutan de su inmortalidad en compañía de la seductora diosa. El lugar principal de Folkvangr es el salón de la diosa Freyja, Sesrumni. Traducido del nórdico antiguo, significa el que tiene muchos asientos. Las puertas de Folkvang también están abiertas para las mujeres que aceptaron voluntariamente una muerte noble. Los campos de Yalu, o campos de los juncos, son una parte del mundo de los muertos en la que los justos alcanzan la vida eterna y la bienaventuranza después del juicio de Osiris. En los campos de Yalu, al difunto le esperaba la misma vida que llevaba en la tierra, solo que más feliz y mejor. El fallecido no carecía de nada. Deidades como Hathor, Nepri y Selket le proporcionaban alimento, hacían que sus campos del más allá
fueran fértiles y dieran abundantes cosechas, y que su ganado fuera robusto y prolífico, para que el difunto pudiera disfrutar del descanso y no tuviera que trabajar la tierra ni cuidar el ganado por sí mismo. Se colocaban en la tumba usheptis figurillas de madera o arcilla que representaban personas, escribas, porteadores, segadores, etc. A los egipcios ricos se les solía colocar en la tumba un ushepti por cada día del año. A los pobres, en cambio, se les sustituían los usheptis por un rollo de papiro con una lista de 360 de estos trabajadores. En los campos de Ialu, mediante hechizos mágicos, las figurillas nombradas en la lista cobraban vida en forma de ushepti y trabajaban para su dueño. Precisamente, los campos de Ialu se convirtieron en el prototipo del Elicio en la mitología griega antigua. En la mitología budista, el paraíso gobernado por el Buda Amitabha es Sukhavati. En él, la tierra y el agua son nobles, y todas las construcciones están hechas de oro, plata, corales y piedras preciosas. Todos los habitantes de Sukhavati son bodhisattvas de alto nivel, que allí mismo alcanzan el nirvana. Viven durante un tiempo inconmensurable y disfrutan de una felicidad ilimitada. En general, los budistas creen que después de la muerte del cuerpo, el alma de la persona renace en otro cuerpo. Estas múltiples reencarnaciones del alma de un cuerpo a otro se llaman, en el budismo, samsara. El cielo y el infierno también existen, pero no son lugares de felicidad eterna ni de sufrimiento eterno. Son simplemente etapas dentro del ciclo de renacimiento. Después de permanecer temporalmente en el cielo o en el infierno, las almas vuelven nuevamente a un cuerpo en el mundo terrenal. Tras un largo tiempo en el samsara, las almas de los más virtuosos pueden llegar a un estado y un lugar especial llamado nirvana. El nirvana se parece al paraíso en el sentido de que también es una dicha y además una dicha eterna. Sin embargo, a diferencia del paraíso, en el nirvana no existe ninguna forma de actividad. Es una felicidad semejante a un sueño. Para los aztecas, Mictlán era el lugar al que iban casi todos los mortales después de la muerte, independientemente de cómo hubieran vivido. Sin embargo, si el alma cumplía con ciertas condiciones, se le permitía acceder a otros mundos del más allá. Uno de esos mundos era Tlalocan, el hogar del dios de la lluvia, Tlaloc. A este lugar llegaban solo aquellos que morían a causa de la lluvia, los rayos, diversas enfermedades de la piel o quienes eran sacrificados a alguna deidad. Según la leyenda, era un lugar pacífico, lleno de flores y danzas. Aquellos con discapacidades físicas, sobre quienes Tlaloc también velaba en vida, igualmente podían entrar en este paraíso. Las almas que llegaban a Tlalocan a menudo se reencarnaban en otro cuerpo y pasaban de un mundo a otro. El Edén es un jardín paradisíaco que, según la Biblia del Antiguo Testamento, fue el lugar original de la existencia humana. Las personas que habitaban en él, Adán y Eva, eran, según la tradición, inmortales y sin pecado. Sin embargo, tentados por la serpiente, comieron el fruto del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, cometiendo así el pecado original, lo que les trajo sufrimiento. Dios cerró el paraíso a los hombres y los expulsó, colocando como guardián a un querubín con una espada llameante. El nuevo significado del paraíso, después de la caída, se revela como el reino de los cielos, al cual el camino vuelve a abrirse para los seres humanos. Pero ya tras haber conocido el pecado, el sufrimiento y las pruebas,
en las que se manifiestan la infinita misericordia de Dios y la debilidad del hombre, se puede decir incluso que es un paraíso después del infierno, después de la experiencia del mal y del rechazo libre del mismo. Los santos heredan el paraíso después de la muerte terrenal y la resurrección en una nueva creación, sin conocer enfermedad, tristeza ni lamento, experimentando una alegría y una dicha incesante.